Listo. Bien. Ahí les voy a pedir que por favor apaguen sus micrófonos. Listo. Bien, bienvenidos, dirigentes. El día de hoy tenemos nuestra... ¿Qué? Juguetes. Tenemos nuestra sesión número 13, que es sobre el modelo de resiliencia en mercados de abasto. El día de hoy, la organización que impulsa esta sesión es PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero desde la cartera de gestión de riesgos y desastres. Por ello, voy a presentar a nuestra expositora el día de hoy. Nos acompaña Linda Silver. Ella es especialista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, nuestra organización donde yo y Jimena trabajamos, sobre gestión de riesgos y recuperación post-desastres. Ella es consultora internacional, especialista del roster de expertos del Bureau for Policy and Program Support Crisis Response Unit del PNUD, con más de 40 años de experiencia profesional vinculada con la temática de gestión de riesgos y desastres, gestión de recuperación post-desastres. Ha trabajado en diferentes países de la región asesorando entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y comunitarias. Desde el año 1993 es miembro de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la red. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso virtual a Linda, que nos acompaña hoy. Vamos a presentarla. Linda, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están todos, todas? ¿Sí? Más bien un agradecimiento por la posibilidad de compartir con Entonces, ustedes. ¿cuál es? Sí. Tú me dices si es que ya Sí. empezamos. Vamos a darte el host. Voy a dejar de compartir y Ok, te voy a hacer el co-host para que ok. puedas compartir tu pantalla también. Bien, yo voy a más bien apagar el vídeo porque se me pone lenta la computadora y ya en el momento que tengamos que conversar, allí lo vuelvo a encender. ¿Sí? Listo, perfecto. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me dicen si es que pueden ver la presentación. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estaríamos comenzando. Nuevamente agradecer la posibilidad de compartir con ustedes un tema que realmente es, creo que hoy, ¿no? Y actualmente, de una mayor preocupación que en otros momentos, ¿no? Por todo lo que ya hemos vivido en el verano, con el tema de las inundaciones y también con la probabilidad que el fenómeno del niño, ¿no? Nos siga de una u otra manera, generando algunos efectos e impactos y que pueda perjudicarnos en lo personal, en lo familiar y fundamentalmente en los medios de vida, ¿sí? Entonces, lo que se me ha pedido que pueda presentar tiene que ver con cómo mejorar o fortalecer o aproximarnos a la mejora de la resiliencia en los mercados de abastos, ¿sí? Bien, voy a iniciar para pasar luego a ver algunas estrategias o quiénes deberíamos, cuáles son los pasos que deberíamos de hacer. Quiero empezar con unas reflexiones, ¿sí? Y una de las primeras reflexiones es darnos cuenta de cómo esas emergencias y desastres que son recurrentes y repetitivas nos interrumpen en nuestro desarrollo tanto personal como en el desarrollo de la familia y en el desarrollo, en este caso, de nuestro medio de vida, ¿no? De nuestra posibilidad de generarnos ingresos, tener una producción y brindar servicios, ¿sí?
Lo que lamentablemente no vemos todavía es que siempre vemos cada emergencia, desastre como si fuera una fotografía, una parte de la historia. Pero lo que sucede es que cuando ocurre una emergencia o desastre, está afectando también nuestra calidad de vida, está afectando ese camino que todos hacemos y que todos queremos lograr hacia un mejor desarrollo, hacia lograr el bienestar. En esta gráfica trata de representar eso, ¿no? Esta es como la línea, si se quiere, de cuál es nuestra calidad y condición de vida. Unos podemos estar más abajo, otros podemos estar en medio, otros un poco más arriba. Pero en todos los casos, estemos donde nos ubiquemos, ¿sí? Nuestra lógica y nuestra intención de bienestar siempre va en ascenso. O sea, queremos siempre mejorar esa proyección de bienestar, mejorarla para poder vivir bien, para poder vivir mejor, para poder vivir con calidad, ¿sí? Entonces, cada vez que ocurre un desastre o una emergencia, esta proyección que tenemos en nuestra vida, ¿no? Mejorando nuestros ingresos, mejorando nuestro trabajo, mejorando nuestra educación, mejorando nuestra alimentación, se ve afectada. Ocurre un desastre y esa mejora que teníamos proyectada, ¿no? De una manera lineal, si se quiere, hacia arriba, ¿no? Se ve afectada y sufre una caída, ¿sí? Y esta caída, para volver efectivamente a esa lógica de bienestar, nos va o se va a retardar un poco porque ya va a ser más difícil, no vamos a poder hacer, perdón, no vamos a poder hacer esta lógica, sino que va a tardar hasta que nos recuperemos y volvamos a recuperar lo que era nuestra condición anterior y lograr que sea mejor, ¿no? Si nosotros hiciéramos un ejemplo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el COVID nos afectó, hizo que nos cayera un poco nuestro bienestar. Y luego otra nueva emergencia nos va a volver a afectar y vamos a ir cada vez teniendo una brecha más grande, ¿no? Una dimensión más grande para poder lograr y alcanzar eso que queríamos tener como bienestar, eso que esperamos como bienestar para nosotros y obviamente para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestro país. Bien. Eso es lo que nos está generando esa recurrencia de emergencias y desastres. Entonces, si eso es lo que está pasando, tendríamos que estar pensando que ya una vez que nos ocurre un desastre lamentablemente y que nos afecta, tendría que esa recuperación que se dé luego de que nos vemos afectados por el desastre, tendría que ser rápida, tendría que ser oportuna, tendría que ser lo más temprana posible para poder seguir en nuestra ruta de conseguir una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es la recuperación post-desastre? Porque es importante reflexionar en la necesidad de recuperarnos mejor, porque la recuperación, luego que nos ocurre un desastre, son y van a ser todas aquellas decisiones y acciones que tomaremos luego y que se tomarán por parte de terceros también, luego de que ocurre un desastre, con el único propósito de restaurar y mejorar las condiciones de vida de quienes son afectados, ¿sí? Mientras, a la par, se promueve y facilita los cambios que sean necesarios para mejorar la condición previa. Porque no sería dable que una vez que nos vemos afectados, al recuperarnos, ¿no? En esa afectación, en esos efectos, volvamos a instalar o volvamos a hacer y cometer los mismos errores que habíamos tenido antes. ¿Sí? Lo que queremos es efectivamente hacerlo mejor, que esa recuperación tenga como propósito cambiar nuestra condición anterior para no ser tan frágiles, para no volvernos a ver afectados en un siguiente desastre. ¿Sí? ¿Qué implica la recuperación post-desastre? La recuperación post-desastre, y hablar de recuperación post-desastre, y preocuparnos y ocuparnos previamente a esa recuperación una vez que nos veamos afectados por un desastre, implica que tengamos que
pensar y comprometernos a actuar tempranamente en lograr esa recuperación mejor. Para ello, tendríamos efectivamente desde ya, desde ahora, proyectarnos a qué pasaría si nos afectara una emergencia o desastre, e interpretar y aproximarnos a cómo ese desastre nos estaría dejando, nos estaría perjudicando, ¿no? Y ver qué implicancias, qué saldos, cómo nos impactaría económicamente, ¿no? Y desde ahora proyectarnos para qué, para si hay algo en lo que podamos ejercer presión para que cambie, hacerlo. Si podamos esforzarnos para algo que cambie y nos veamos menos afectados, hacerlo desde ya. ¿Qué implica también? Manejar nuestra información, conocernos, conocer nuestra dinámica, conocer nuestros actores, conocer a los agentes con los cuales trabajamos y contar con esa información necesaria para proyectarnos y tener mejores capacidades para, cuando ocurre un desastre, recuperarnos de un mejor modo. Y que implica también que analicemos toda esa información, analicemos todo ese conocimiento para planificar, ¿sí? Para que una vez que nos veamos afectados ante una emergencia o desastre, tengamos la capacidad de inmediatamente proyectarnos y planificar las acciones posteriores, para reducir lo más pronto posible esa dependencia que generalmente se da una vez que ocurre desastre a solicitar alimentos, pedir alimentos, vivir en albergues, ¿no? A vivir dependientes de caridad o de asistencia humanitaria. Lo que vamos a tratar es, considerando tener mejor capacidades para recuperarnos por nuestros propios medios, mejores alianzas con terceros, poder hacer esto lo más pronto posible y volver a retomar nuestra economía, tanto personal como familiar como local. Hay que tener en cuenta que la recuperación post-desastre te tiene que llevar no solamente, o tendría que comprometer, no solamente el recuperar físicamente, ¿no? No solamente recuperar, se cae de la casa y recupero y reconstruyo la casa. Ya, está bien, pero también tengo que recuperar socialmente y económicamente a la familia que se ve afectada. No solamente reconstruyo lo físico, sino también, no solamente reconstruyo lo físico, sino también lo que tengo que hacer es recuperar mi economía, recuperar mi tranquilidad, recuperar mis relaciones que tenía comerciales o mis relaciones sociales, todo eso tengo que recuperar y transformar ese caos que se da durante la emergencia o desastre, transformarlo en volver a lo cotidiano, pero en mejor condición. Y todo esto lo voy a tener que hacer, obviamente, en medio del caos, en medio de la emergencia, con capacidades posiblemente más limitadas, peleando por recursos, peleando por ayudas, peleando también por salir de esa situación y con la presencia de muchas instituciones y muchos actores, tanto locales como de un nivel nacional. Es que también ahí tienes que poner a los que son esos. Bien, ahora, ¿qué es lo que, y este gráfico representa muy bien lo que les estoy diciendo, por eso lo estoy tomando, ¿sí? Si tenemos, recuerda que les dije, esta línea vertical es el nivel de bienestar, ¿no? Podemos estar por aquí, podemos estar en medio, podemos estar en la punta, pero este es el nivel de bienestar. Donde yo me ubique en ese nivel de bienestar, voy a estar pensando en buscar mi desarrollo, ¿sí? En buscar un mejor bienestar, siempre ascendente. Entonces, para poder lograr esto, pues voy a tener que mejorar mis condiciones de la infraestructura, si tengo algunos problemas de construcción, si tengo algunos problemas de ubicación, o sea, tengo que prevenir y reducir los riesgos de manera previa. Y en caso ocurra un desastre y me vea afectado, voy a tratar lo más pronto posible de recuperar esta curva azul,
que es la curva de desarrollo y de bienestar, ¿sí? Pero inmediatamente ocurre el desastre, voy a tener que brindar la respuesta necesaria para la emergencia, voy a tener que lograr una rehabilitación inmediata de los servicios, por ejemplo, ¿no? O una recuperación o normalización primaria de los medios de vida, y a su vez, en ese mismo momento de ocurrencia del desastre, voy a empezar a ver mi futuro con mejor condición y a reconstruir mi vida, ¿no? Y a reconstruir mi espacio, a reconstruir mi mercado, a reconstruir mi barrio, ¿sí? Todo ello de una manera paralela, inmediata, en crisis, pero todo ello una vez ocurrido el desastre y de manera paralela. O sea, no puedo esperar en el tiempo, sino lo voy a hacer de manera inmediata. Nosotros tenemos normas, tenemos políticas, y hay una norma que tiene que ver con el tema de gestión del riesgo de desastres, que creo que va a haber una sesión a fin de mes donde van a abordar este tema con el hay una norma que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, ¿no? Y hay una política nacional de gestión del riesgo de desastres que habla justamente de eso, de mejorar la recuperación de la población y los medios de vida cuando se ven afectados por emergencias y desastres, y en todo caso fortalecer las capacidades y que esa recuperación tenga como objetivo no solamente la recuperación física, sino también la recuperación social y la reactivación económica. O sea, hay normas que respaldan esto, y hay normas de las cuales podemos agenciarnos también para demandar de nuestras autoridades, de organizaciones sociales, de la sociedad civil, del sector privado, que juntos tratemos de impulsar esta lógica de recuperación en mejores condiciones. ¿Qué pasa con los mercados de abastos? Ahora vamos a, luego de tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperación luego de una crisis, ¿sí? Entonces, si queremos que el mercado, la familia, yo como productor, yo como comerciante, yo como profesional, yo como técnico, ¿sí? Yo como madre de familia, o sea, si queremos ser resilientes, o sea, estamos diciendo, queremos contar con esa y mejorar nuestra capacidad de recuperarnos de mejor manera una vez que nos veamos afectados por un desastre. Eso es resiliencia. Esa capacidad, esa mejora de la capacidad de recuperación en mejores condiciones, propiciando mejores condiciones. Entonces, cuando hablamos de resiliencia en los mercados de abastos, ¿qué preguntas tendríamos que hacer? Una primera pregunta que surge a ello es, y que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo esas emergencias y esos desastres alteran la dinámica de los mercados? Y ello, a su vez, ¿cómo impacta? Y cómo me impacta a mí como comerciante, pero también cómo impacta en el resto de la gente. Y esa es una pregunta que tenemos que hacerla y tenemos que tratar de contestarla, ¿sí? Y parte de esa reflexión y esa pregunta, ¿sí? Tenemos que empezar a construir esas respuestas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, afirmamos y reafirmamos que cuando ocurre un desastre, la dinámica, una emergencia o un desastre, la dinámica del mercado se ve totalmente alterada. Se ve totalmente alterada al interior del mercado, se ve totalmente alterada en la vida de las personas que están funcionando en esa red de mercado, se ve alterado el financiamiento de los mercados y se altera por periodos de diferente duración, ¿sí? Porque no todos se ven afectados de igual modo. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener presente. Se altera la dinámica del mercado, se altera el financiamiento y se altera de distinto modo.
Entonces tendríamos que ver, efectivamente, en ese se altera de distinto modo, quiénes se alteran más, quiénes se alteran menos, quiénes se alteran de un modo y quiénes de otro. Y ese análisis tenemos que hacerlo, ¿sí? Lo siguiente es entender y comprender que el flujo de producción, ¿sí?, y los servicios se interrumpen. Y el tiempo de interrupción va a variar de acuerdo a la capacidad que tengamos de recuperarnos lo mejor posible y lo más rápido posible y lo más tempranamente posible, ¿sí? También se altera la oferta y se altera la demanda. Y además, la asistencia humanitaria y las expectativas que hay, porque cuando ocurre un evento hay mucha ayuda humanitaria, mucha asistencia humanitaria de mucha gente externa, ¿sí? Entonces, en ese momento muchas veces no vemos que esa dinámica está afectando la localidad, pero si yo estoy y soy parte del mercado como comerciante, todo ese apoyo que viene de fuera a mí me está muchas veces afectando y restando la posibilidad hasta de comercializar mis productos, ¿sí? Y por eso se ve y se evidencia que la asistencia humanitaria que hay luego de una emergencia o de un desastre, ¿no?, además de las expectativas que hay siempre en que va a haber una reconstrucción, ¿sí?, si no se tiene un adecuado conocimiento de cómo funciona el mercado, cómo debiera funcionar, cómo puede funcionar hasta incluso en una capacidad reducida, ¿sí? Si no tenemos conciencia de ello y dependemos de ayuda externa, de alimentos de fuera, dependemos de ese quiebre, de esa dinámica, lo que puede ocasionar es realmente el colapso de los precios, el colapso de mi trabajo, el colapso de los precios, la disminución de las ventas y en muchos casos la quiebra de los negocios. Esto es lo que tenemos que ponernos. Hacernos la pregunta ahora, desde ya, antes que nos veamos afectados por una emergencia o desastre, más aún cuando tenemos la probabilidad de inminente, o es que es muy probable y es casi inminente que van a haber lluvias intensas, van a haber algunas inundaciones debido al fenómeno del Niño. Entonces, desde ya, hoy tengo que ponerme a pensar esto, mirar cuál es la dinámica del mercado, qué puede pasar, cómo puede impactar, de qué manera tenemos que funcionar del modo quizás limitado, pero lo más rápido posible para evitar la quiebra de mi negocio. Bien. ¿Qué otra cosa tendríamos entonces? O ante esta realidad, ante estas preguntas y estas reflexiones que tenemos que contestar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Entonces, primer aspecto. Lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo es ese sistema de mercado. Y tenemos que mirarlo en esa lógica. O sea, el mercado, muchas veces los mercados están ubicados en unas zonas que son zonas incluso de riesgo, ¿sí? A veces están en límites de quebradas, están en las laderas, están en laderas de alta pendiente, están al margen de las quebradas. O sea, muchos de los mercados se encuentran muchas veces en zonas de riesgo, ¿sí? Entonces, ante eso y ante la probabilidad de que este verano, entre diciembre del 2023 y todo el verano del 2024, tengamos la presencia del fenómeno del Niño de una manera moderada, ¿no?, que puede preocupar, entonces desde ya tendríamos que hacer justamente comprender cómo funciona mi mercado, cómo funciona el mercado, cómo es ese sistema de mercado, ¿sí? Y dentro de ello es entender también que es más que una cadena de valor, ¿sí? El mercado es más que una solamente cadena de valor y ese flujo de producción, comercialización y hasta llegar al último usuario. Es más que esa cadena de valor, ¿sí? Fundamentalmente el mercado es una red, funciona como una red, es una red de relaciones, es una red de relaciones entre comerciales, de servicios, ¿no?,
de oferta, de demanda, donde participan distintas personas, distintos agentes, distintos actores, participan distintas instituciones, participa y hay todo un conjunto de infraestructura que permite que funcione ese mercado y hay una serie de reglas y normas establecidas que determinan ese cambio de bienes, ese cambio o intercambio de servicios y cómo las personas externas acceden a ello y cómo ustedes como comerciantes acceden a insumos. Entonces, es toda una red de relaciones y tenemos que mirarla, efectivamente, esa red de relaciones, esta comprensión del sistema de mercado en la lógica de este sistema de mercado está en un territorio, en un país, en una localidad y en un territorio donde existen condiciones de riesgo y donde lo que yo tengo y hago como unidad de mercado y de comercialización y de relaciones con la gente está en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar y hacer para que en caso de que ocurra una emergencia, reducir esos riesgos o en caso de que ocurra, finalmente ver cómo los efectos van a ser menores, los puedo disminuir y por tanto más rápidamente recuperar? ¿Bien? Hablar de comprender el sistema de mercado implica también que